Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Don Edgar, muchas gracias por la invitación. Creo que yo necesito otra encíclica porque esta ya la desmenuzaron demasiado mis colegas aquí, entonces ya no voy a tener mucho que agregar, pero como soy pésimo para improvisar, pues tengo que leer lo que preparé. En una entrevista con Ricardo Lagos, en ese momento presidente chileno, el escritor Carlos Fuentes declaró que no era creyente, pero sí parte de la cultura cristiana. Yo asumo esta postura y desde ella he leído la encíclica Laudato Si, es decir, desde mi condición de no creyente, pero reconociendo mi vínculo cultural con el cristianismo. Veo en la encíclica una invitación a un diálogo que no debe desaprovecharse sobre el proyecto civilizatorio predominante. Fernando Mires, en su libro El discurso de la naturaleza, afirma que el informe Los límites del crecimiento, publicado en 1972, que el Club de Roma encargó a Denis y a Donella Meadows, al igual que la obra Lo pequeño es hermoso, escrita por el exitoso empresario alemán Friedrich Schumacher, publicada en 1973, poseen fama y relevancia porque ambos mostraron uno de los primeros síntomas de que el consenso industrialista se empezaba a debilitar. Para Mires, por encima de los aportes del contenido de estas dos obras, los libros resultaron muy significativos porque la crítica no provenía de la izquierda, ni de la intelectualidad amargada, ni de la academia insidiosa, ni de los movimientos contestatarios, sino de fuentes que compartían el proyecto urbano agroindustrial. Es decir, estos dos libros representaron una crítica desde adentro del sistema y por lo tanto reflejaban un resquebrajamiento en la aceptación del modelo económico por parte de algunos de los propios actores que lo impulsaban. Retomo este agudo señalamiento de Mires porque considero que uno de los elementos que le dan mayor importancia a la encíclica Laudato Si es que representa una voz crítica desde adentro del poder establecido en el mundo. En este sentido, el documento tiene indudable valor, más allá de su contenido, por ser expresión de una esfera de poder que critica a otras formas y esferas de poder que han generado la profunda policrisis que hoy vivimos. No podemos olvidar que el Vaticano es un estado teocrático con una burocracia ceremoniosa y añeja, pero tremendamente versada para sobrevivir y que parte de su estrategia ha sido mostrarse alta y sigilosamente sintonizada con el proyecto civilizatorio de Occidente. De esta condición del Vaticano como aliado del poder establecido es que surge la poderosa crítica manifiesta en la encíclica en cuestión. De nuevo, no es la izquierda ni la intelectualidad amargada, ni la academia insidiosa, ni los movimientos sociales los que están hablando a través de este documento, sino que se trata de una crítica endógena al sistema. El Vaticano, que históricamente no le ha presentado una crítica frontal al capitalismo, sino que solo ha pugnado para que éste sea más asistencialista y menos salvaje, es el que ahora asume una postura radical para señalar que algo profundo anda muy mal en el proyecto civilizatorio predominante. Y esto es consecuencia, en buena medida, de la confianza irracional en el progreso, como la misma encíclica dice, cuya lógica ha propiciado el deterioro ecológico y la extensión de la pobreza. Es ahí donde el documento alcanza un logrado intento por diagnosticar la coyuntura histórica que nos ha tocado vivir. La encíclica hace un recuento sucinto, integral, agudo y además accesible sobre lo que representa la crisis civilizatoria de Occidente, adicionado con información científica y ejemplos que dejan ver los excesos y las transgresiones que caracterizan a los límites de los ecosistemas locales y de la biosfera en su conjunto. Pero si bien emplea argumentos propios de la ciencia para demostrar la crisis ambiental, no deja de señalar el origen sesgado y reduccionista de construir los conocimientos, convocando a la necesaria incorporación sustantiva de la ética y de la estética
para acercarse a la sabiduría que hoy requerimos y no tenemos. Cabe enfatizar, sin embargo, que el posicionamiento crítico contenido en la encíclica no le alcanza para realizar una autocrítica consistente hacia la propia Iglesia Católica. Al menos yo la aprecié en sus casi 200 páginas. No explicita, por ejemplo, que así como el positivismo de la ciencia se convirtió en una parte sustantiva de la visión cultural de Occidente, el cristianismo, y de manera destacada la religión católica, se constituyó en un poderoso recurso para la edificación de un cierto sentido de la vida que nos ha conducido a la profunda crisis que hoy enfrentamos. No hay a lo largo del documento un mea culpa que considero era muy necesario para que la propia encíclica ganara mayor credibilidad. Así, en la encíclica se critica el paradigma homogéneo y unidimensional, pero evidentemente la Iglesia ha sido parte de él. Resulta indudable que la doctrina de la Iglesia Católica también ha colaborado con la visión fragmentaria de la vida, con las dicotomías absolutas que ha asumido como las del bien y el mal, la carne y el espíritu, el cielo y la tierra, la razón y las emociones, el humano y los animales, la hetero y la homosexualidad. Una moral católica que ha negado el cuerpo, el instinto, la sexualidad, no ha contribuido mucho a una perspectiva integral y compleja de la vida. Y no hay una sola referencia autocrítica al respecto. Es decir, no puede negarse que la Iglesia Católica ha contribuido de importante manera a la visión escindida de Occidente que ha separado la sociedad de la naturaleza. Visión que ha sido analizada por Morán, Bruno Latour, Wallenstein, Ángel Maya, entre otros. Esta decisión no ha sido solo obra de la ciencia y la filosofía. Carlos Fuentes, en la entrevista aludida, formula un juicio demoledor. Hay que tomar en cuenta, dice, que sean como sean nuestras creencias, lo que define a nuestra sociedad es el cristianismo. Y entonces, si esta sociedad ecocida ha sido definida en buena medida por el proyecto occidental, la encíclica estaba obligada a una autocrítica en dicho sentido, y esto hubiera sido, creo yo, un elemento muy educativo. Sería ingenuo perder de vista que la encíclica busca también acentuar un proceso de legitimación política tan indispensable para el Vaticano. En tal sentido, este no puede abstraerse de un proceso de adaptación a las nuevas realidades, como es el caso del deterioro ambiental, y así lo hace. Es decir, también se trata de un acomodo político. Con todo y sus indudables méritos, hay una razón que me lleva a pensar que los efectos prácticos de la encíclica no harán una mella profunda en la sociedad. La Iglesia Católica carga con una contradicción acentuada en las últimas décadas. Por un lado, posee una enorme y visible poder de convocatoria, ya lo vimos ahora en la gira del Papa por Cuba y Estados Unidos, pero por otro lado su influencia en la vida cotidiana de la gente no es tan profunda. La encíclica llama explícitamente a realizar cambios en los estilos de vida, de producción y de consumo, pero no se ve sencillo de lograr. Existe una documentada pérdida de la solidez en el vínculo entre la sociedad y las instituciones religiosas, como lo plantea Alfonso Pérez en su texto Las complejas relaciones entre religión y modernidad. De acuerdo con este autor, la importancia de la religión vinculada con la institución y los preceptos de la Iglesia ha venido perdiendo peso, lo que implica menos influencia sobre la vida cotidiana y el sentido de la obligatoriedad. Es decir, la gente puede ir a misa, pero no necesariamente hace caso a lo que le dice el cura. Esto se acentúa en quienes concentran el poder económico y político, pues han sido escasamente receptivos, por ejemplo, a la añeja insistencia del Vaticano de tomar medidas para disminuir la pobreza. Hace décadas que la Iglesia está insistiendo en este tema y no vemos un resultado al respecto. Al contrario, en los últimos 20 años dejaron de reducirse las desigualdades económicas en el mundo y estas más bien se están acentuando.
Si el sistema económico ha sido sordo a las demandas de reducir la pobreza, ¿qué razón nos haría pensar que sí considerará seriamente el contenido de la encíclica Laudato Si para cambiar la lógica del progreso y de la acumulación económica y política? Ahora bien, este problema lo enfrenta de manera similar el ambientalismo, el cual, por vía sobre todo de la comunicación y de la educación ambiental, ha propiciado que el tema del deterioro de los ecosistemas esté en el corazón discursivo de nuestra época, pero no ha logrado generar una cultura que se arraigue como expresión práctica cotidiana de las mayorías. Los ambientalistas no van a misa, pero hablan sí de, o bueno, algunos hablan de su preocupación por el medio ambiente, pero esta no se traduce necesariamente en prácticas cotidianas de protección a este. Esto mismo lo reconoce la encíclica en la página 44, cuando dice que hoy hay más sensibilidad ecológica en las poblaciones, aunque no alcanza a modificar los hábitos dañinos de consumo. Por otro lado, no puedo dejar de señalar esta paradoja. A la religión católica se le ha señalado, sobre todo basado en los planteamientos de Max Weber en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que a diferencia del protestantismo, no logró acomodarse del todo al progreso capitalista y a la modernización impuesta por Occidente. Y ahora, eso que se vio como un defecto, en la presente coyuntura de crisis, pareciera convertirse en una potencial virtud. Destaco otro elemento que me propició la lectura. Hay una imperiosa necesidad de creer en un gran ordenador de la realidad. La encíclica critica que haya quienes quieran dejar en las fuerzas invisibles que las fuerzas invisibles del mercado, regulen la economía, garanticen el desarrollo humano integral y la inclusión social. Pero, en contraposición, el documento plantea que es Dios, que pudo crear el universo de la nada, el que puede intervenir en este mundo para vencer cualquier forma del mal. En mi opinión, ni el mercado ni Dios son la respuesta ante la profunda crisis. Sobre las limitaciones y fracasos del mercado como gran ordenador, mucho se ha escrito. Sobre considerar a Dios el gran ordenador frente a la crisis ambiental, nos lleva no solo al resbaladizo terreno que implica reducir la aguda problemática actual, sino que nos conduce al debate entre el bien y el mal, que implica también el tema de la sacralización, sobre todo de los voceros de la palabra de Dios en la tierra. Al respecto, el filósofo Raúl Páramo señala: la sacralización es el viejo instrumento legitimador de cualquier poder y también de cualquier esclavitud. Declarar algo como sagrado es llevarlo a la categoría de ordenador total, artífice mágico de la significación total, otorgador primario y gratuito del sentido de la realidad. Su punto de partida es declarar lo sacro como lo incuestionable, lo superior y lo impune por definición, lo que no tiene que dar cuenta a nadie, lo divino, lo sacro, es lo que subsiste por sí mismo, sin justificación ni explicación alguna. Por lo tanto, me parece que no es en esta idea de girar en torno a Dios cómo podemos propiciar un desarrollo alternativo. Y ahí, casi por añadidura, se incorporan esos elementos que me provocan nostalgia infantil, pero no me aportan mucho para pensar la compleja realidad actual, tales como vigilancia divina omnipresente, pecado, que aparece desde la primera página de la encíclica, culpa, castigo, arrepentimiento, expiación, enmienda. Un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros y un pecado contra Dios, dice textualmente la encíclica en la página 8. El pecado, concepto que decía Nietzsche, hace que el individuo sufra y se aniquile, se sienta vigilado, cuestionado, culpable, minando las posibilidades y la alegría de vivir. La crisis que vivimos no es un castigo divino, al menos en mi opinión, por desobedecer al gran ordenador. Es la consecuencia dramática
de un proyecto civilizatorio y las formas de organización social y política predominante. Específicamente sobre educación hay 4 ideas que me parece que atraviesan en general la encíclica, pero como ya fueron referidas por algunas de las intervenciones anteriores, me las brinco y me paso directamente a plantear 3 retos que creo que surgen a partir de la lectura de la encíclica. La primera es, y estoy hablando de retos de la educación ambiental en el contexto de la encíclica, construir un diálogo amplio e incluyente, pero desde la humildad. La encíclica plantea que nos hemos dejado llevar por el desenfreno megalómano. Ojalá esto signifique que la Iglesia Católica esté dispuesta, por fin, a dejar de asumirse como la única dueña de la verdad oficial sobre el mundo, lo que representaría un cambio importante con respecto al pasado. Pero se requiere también que la ciencia deje su soberbia, hoy infundada, la universidad asuma que su universo centrado en la racionalidad es insuficiente, que los movimientos sociales reconozcan que sus impactos han sido también insuficientes, que los políticos reconozcan que hoy son mucho más parte del problema que de las soluciones. Solo en ese entonces, es decir, cuando surja un diálogo desde la humildad, podremos formar comunidades humanas, como señala Habermas. El diálogo se convertiría en la fuerza integradora del lenguaje de la crítica con el lenguaje de la posibilidad, como dice Giraud. Es el que nos permite el diálogo entender que la realidad que vivimos no es producto del sistema y de la estructura, sino de la interacción. No es solo producto del sistema y de la estructura, sino de la interacción humana, como nos lo plantearon Marx y Freire. Y que solo el diálogo puede producir nuevas relaciones que desembocan en procesos de transformación, como planteaba Apple, y que estas ideas están presentes en la encíclica. Un segundo reto tiene que ver con generar una visión estratégica para alcanzar una cultura ambiental. La encíclica insiste en que no tenemos todavía siquiera una etapa suficientemente sólida en esta construcción incipiente de la cultura ambiental. Hemos alcanzado, y creo que este documento es un excelente ejemplo de ello, al empezar a rechazar la utopía de la absoluta superioridad humana. Es decir, hoy reconocemos que existen poderosas leyes que están por encima de nosotros y que solo somos seres contingentes frente a la vida. Sin embargo, más allá de hacer juicios categóricos, resulta más importante y urgente sopesar el desafío mayor que tenemos por delante. Construir y consolidar una cultura que se arraigue, y esto es lo importante, como una expresión práctica de las mayorías. Esto nos implica profundizar los testimonios y la congruencia. El cambio civilizatorio que hoy se demanda no tiene solo su esencia fundamental en los nuevos principios epistemológicos y pedagógicos que nos surgen, sino en la manera en que vivimos la cotidianeidad. Es ahí donde está lo esencial de la congruencia. Si estamos de acuerdo con ello, la cultura ambiental no se agota en la renovación del pensamiento, sino que tiene que ir hasta la expresión congruente de la conducta, empezando por los propios educadores. Y el tercer reto tendría que ver con producir una pedagogía ambiental a partir de una recapitulación crítica de las prácticas educativas. A pesar de sus dogmas burocráticos y de su tradición en el adoctrinamiento, la experiencia formativa de la Iglesia Católica no podemos dejar de reconocer que es amplia y profunda. Hoy enfrentamos el reto de desarrollar con mayor capacidad teórica y metodológica una pedagogía ambiental que sea capaz de renovar los procesos de enseñanza-aprendizaje en vías de construir la deseada cultura de la sustentabilidad. Viejas y nuevas tradiciones pedagógicas se deben comprometer en construir, sin perder la pluralidad cultural y de los contextos ambientales, sujetos sociales que sepan ser y estar en el mundo con una perspectiva teórica y práctica distinta a la que hoy predomina
y que critica abiertamente la encíclica. Finalmente, vivimos una sociedad que festivamente hace acrobacias a la orilla del precipicio, que se pone a 1 metro de los ojos del toro, es decir, conjuga la vida y la muerte sin sentido. Nos hemos llenado de sueños fracasados, nos hemos asfixiado de información inútil, cargado de máquinas que no ayudan a pensar sobre el valor y el sentido de la vida, de dioses que necesitan respiración de boca a boca para subsistir. Tanta pirueta, tanto sudor de la historia para ni siquiera descubrir la razón secreta de las prisas sin rumbo que hoy vivimos. En este contexto, la encíclica Laudato Si, a pesar de ser una voz del poder y de no ejercer en ningún momento la autocrítica, es un importante insumo para reflexionar juntos nuestro lugar en el mundo, pues a final de cuentas el humano, decía el escritor John Steinbeck, se ha convertido en nuestra principal amenaza, pero también en nuestra única esperanza. Muchas gracias.